Fecha de elaboración 22 de octubre del 2021. Nombre, Juan Manuel Velasco Benavides, edad, 19 años, ciudad de nacimiento, Bogotá, estado civil, soltero, con quién vive actualmente, con mi mamá, mi papá y mi hermano. escolaridad, Por ahora bachillerato, ocupación, estudiante universitario, religión. ninguna, ¿Qué enfermedades ha tenido? ninguna, ¿Alguna de especial relevancia? no, ¿Ha asistido a una consulta psiquiátrica o terapia psicológica? ni una vez. Ah, no, mentira, sí, una vez. ¿Hace cuánto tiempo? Más de 10 años, o 10 años, Okay. ¿Consume algún medicamento o ha consumido alguno durante largo tiempo? no. ¿Me puede describir brevemente cómo es su rutina de alimentación? Mm, 2000 calorías por día repartidas en tres comidas, desayuno, almuerzo y cena. ¿Hace actividad física? ¿Cuál y con qué frecuencia? Sí, 5 días a la semana, normalmente. 1 hora por día y voy al gimnasio. ¿Podría decirme cuántas horas suele dormir? Actualmente 6. ¿Considera que duerme bien? Justifique la respuesta, por favor. No, me suelo despertar a las 5 de la mañana. ¿Suele soñar? No, ¿Recuerda algún sueño en especial? en especial no, pero cuando sueño siempre son pesadillas, que no son fantasiosas sino reales. Las considero pesadillas simplemente porque no me agradan. ¿Puede comentarlo con mayor grado de detalles el sueño que recuerda? Pues especialmente en este momento no me acuerdo de ninguno porque suelo olvidarme de todos. Pero siempre están relacionados con el fracaso o algo por el estilo. Bueno, ¿hay algún sueño que tenga repetitivamente? Creo que sí, pero hace harto que no tengo una pesadilla y en este momento de verdad no me acuerdo. Listo. Bueno, ahora voy a pedirle que responda de la manera más amplia y sincera a las siguientes preguntas. Algunas de ellas son poco comunes, pero la idea es explorar diversos aspectos. Si no tiene una respuesta precisa para alguna de ellas, diga aquello que acuda a su psique alrededor de los interrogantes sin intentar censurar las respuestas, por favor. ¿Podría contarme acerca de su familia, quiénes la conforman y cómo se lleva con cada uno de los integrantes de ella? Pues la conforman mi padre, mi madre y mi hermano y con cada uno me llevo muy bien. Actualmente mi hermano tiene 14 años, yo tengo 19. Y a pesar de la diferencia de edad, pues nos llevamos muy bien, aunque cuando éramos mucho más pequeños sí peleábamos bastante, ahorita nos llevamos muy bien y ocasionalmente comentamos cómo es nuestro día. Con mi mamá, con ella siempre me he llevado especialmente bien, como que a lo largo de toda mi vida es con la que más cariño he sentido. Y sí, mis padres rara vez me regañan, por no decir nunca, aunque mi mamá últimamente con la conducción que mía se suele alterar y con mi papá cada vez la relación es mejor. Cuando era más pequeño pues era un poco más distante, pero pues siempre fue una relación buena, nunca eh, hubo problemas o regaños de por medio, simplemente era que no sentía tanto cariño o confianza a comparación que con mi mamá. Pero actualmente ya entre mi mamá y mi papá, pues es un poco más igualitario el amor que siento. Bueno, teniendo en cuenta lo que usted comenta, ¿cree que se parece en especial a algún integrante de su familia? ¿A quién y por qué? Mm, pues
En rasgos físicos me parezco especialmente a mi mamá. Y aunque fuera de lo físico considero que me parezco a los dos, eh, sobre todo en la actitud y en cómo tratan a los demás. Listo. Ahora, bueno, le invito a devolverse un poco a la época de su infancia. ¿Podría relatar cómo creía que eran concebidos los bebés y cómo pensaba que venían al mundo? Mm, pues cuando era pequeño creo que sí le prestaba importancia, pero lo tenía claro porque en mi casa siempre han habido muchos libros y había uno en especial que trataba ese tema y estaba dirigido por niños y tenía ahí, dibujos. Pues digamos hablando de la edad de 5 o 6 años, pues no podría en ese momento describir cómo todo era el proceso, pero pues sí, sí sabía que había una interacción entre el padre y la madre sexual, que pues en ese entonces no lo consideraba sexual, obviamente. Pero sí, como lo veía como igual que los perritos. ¿A qué te refieres con los perritos? En que especialmente en el libro que veía estaba ese ejemplo. Habían distintas especies, tres habían gallinas, perritos y los humanos y todas compartían la misma postura para aparearse, Perfecto. reproducirse. Bueno, ¿cómo a qué edad y quién o quiénes le explicaron cómo se concebían los niños? Eh, Nadie, solo ese libro. No recuerdo haber tenido una conversación con mis padres. Simplemente ellos me pusieron a leer eso y ya. Ya sería más tarde por ahí en noveno, en el colegio, que una profesora dio una clase de educación sexual. Listo. ¿Podría, cómo, ¿Podría comentar cómo supo cuál era su orientación sexual? Mm, pues siempre muy chiquito he intentado como imitar a las parejas, como que ese aspecto siempre me ha atraído, entonces, aunque siendo muy chiquito, pues no se podría considerar que tuve una relación, pero sí en ese entonces jugábamos a ser novios con niñas y así. Y a día de hoy, pues siempre he mantenido una atracción hacia las mujeres y a pesar de que me lo he planteado varias veces, mm, simplemente se queda ahí, no le, no encuentro ninguna atracción a otro género. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el primer amor. ¿Quién fue su primer amor? Mm, pues no sé, lo de las relaciones es que siempre ha sido como, ha formado mucha parte de mi vida, entonces recuerdo cuál fue mi primera novia, que fue cuando era muy chiquito, pues no podría decir qué edad, pero eso era la primaria. Me acuerdo incluso de su nombre y un poco de su apariencia, la Camila, pero pues no creo que eso se pueda considerar primer amor tal vez, o sí. Entonces, digamos, mi primera relación seria em, fue una compañera de la ruta en secundaria. ¿Por qué le considera su primer amor? Porque llevamos bueno, la vez que fuimos novios duramos 9 meses y a diferencia de mis anteriores relaciones cuando era más chico, pues en esta hubo como una atracción sexual que, no sé, hacía los sentimientos más intensos y generaba una dependencia. ¿Por qué dependencia? Porque si pasaba algo te sentías mal o si pasaba algo bueno, pues te sentías bien. Ok. Describa por favor el primer contacto que tuvo con esa persona y qué sentimientos le suscitó. ¿A qué se refiere con primer contacto? Bueno, yo me refiero al primer contacto. eh,
a la primera vez que tuviste como una conversación o un vínculo con ella. Ok, pues yo siempre he vivido donde vivo y mi novia entonces también siempre ha vivido donde vivo y como dije, donde ella, donde vive ahora. Entonces, como dije, ella fue mi compañera de la ruta, entonces nos conocimos desde muy pequeños. Eh, sí, al principio creo que ni hablábamos, yo tenía más amigos que amigas, entonces como que, no sé, ya a la edad de 8 años como que incluso se podría decir que había estado una rivalidad, pero los amigos de la ruta como que se fueron cambiando de residencia, entonces el caso es que al final solo quedamos los dos y en eso de, no me acuerdo, creo que séptimo de bachillerato, pues fue que empezamos a hablar y sinceramente, eh, pues no sé, hubo una atracción, mm, no sabría cómo describir eso. Atracción desde el primer momento en que hablaste con ella. No, Bueno, te refieres a atracción en la época de secundaria, ¿sí? Cuando me dices que los compañeros de tu ruta pues te cambiaron de residencia y ya pues empezaste a tener un contacto con ella, ya que antes no pasaba, ¿sí? sí, sí, me estaba extendiendo, sí. No hubo una atracción en el primer contacto. El primer contacto fue muy indiferente. De hecho, yo me acuerdo que ella expresaba como atracción a amigos míos y incluso me acuerdo de momentos de eso. Mm, Pero cierto, eso. Entonces, me dices que en el primer contacto fue algo indiferente. Sí, una Sin niña más. embargo, exacto, una niña más. Sin embargo, al pasar de los años, se dio la ocasión se dio el momento en donde ustedes pudieron ya hablar. ¿Lo Exacto. considerarías como el primer contacto? No, mm, no porque compartíamos asientos muy cerca, ¿sí? Entonces, todos los días nos veíamos las caras. Entonces, sí, en realidad el primer contacto sería el indiferente, el cuando era muy pequeño y era una niña más y yo para ella era un niño más. Perfecto. ¿Y qué sentimientos tuviste en ese contacto, en ese primer contacto? Nada, indiferencia. Indiferencia. Incluso como lo dije antes, que perdón si me llego a extender mucho, es que incluso creo que había una rivalidad que creo que está, pues, que se entiende por la edad. En esa edad, como que los niños no querían a las niñas y las niñas no querían a los niños. Ok. ¿Y me puedes contar sobre qué sentimientos te suscitó después de los años? Pues surgió un interés, después de hablar mucho, surgió un interés y como que en las conversaciones uno se sentía bien, mm, se sentía seguro y como que quería tener más conversaciones, entonces habían como unas ganas de hablar por fuera de la ruta. Perfecto. Ahora le voy a pedir hablar de su primer beso. ¿Puede describir con detalle la situación en que se dio y qué sintió? Sí, fue con la misma niña de la que estaba hablando. Eh, bueno, es describir la escena y fue después de alguna discusión o algo así. Ella me buscó, yo iba solo por el pasillo y simplemente me besó. Yo no sé, no podría decir exactamente qué sentí, pero sí podría afirmar que en ese momento me sentía orgulloso de ya haber tenido mi primer beso, porque no sé, siempre fue como una competencia todas estas cosas entre los amigos. Perfecto.
Vamos a seguir hablando sobre la infancia, pero bueno, acerca de otros temas. ¿Podría narrar algún recuerdo que le haya causado especial impacto en la niñez? Mm, pues lo único que se me viene a la mente en este momento sería que, a pesar de que mis padres nunca me regañaron y me golpearon, sí una vez, eh, no sé qué, yo diría que tendría por ahí 12 años, pues yo era como rebelde y les respondía feo y estábamos en un parque y de la nada mi papá me golpeó. Como nunca antes había pasado y lo veía muy imposible, pues sí me impactó. En ese momento me fui y luego ellos me buscaron y nunca se volvió a hablar del tema. ¿De la nada pasó o ocurrió algo para que llegara a suceder ese acontecimiento? Sí, pues seguramente yo habré respondido mal, eh, de pronto incluso hasta dije una grosería o algo, pero sí fue por una falta de respeto mía, estoy seguro. Listo. ¿Puede referir si tenía un miedo en especial hacia algo, un objeto, un animal o una circunstancia, por ejemplo? Sí, estamos hablando de la niñez, ¿cierto? Sí, Sí, claro. Sí, perfecto. ahorita yo no tengo ningún miedo, creo. Pero sí, durante la niñez me atraía mucho el terror. Entonces en el colegio siempre me iba con compañeros a la biblioteca a acceder a los computadores y ver videos de terror. Entonces todas esas cosas que veía al final me causaban mucho miedo y tenía pesadillas y no dormía para nada bien. Pero aún así lo hacía todos los días. Digamos, para ser más específico, podrían ser como muñecas diabólicas o criaturas feas humanoides que podrían parecerse a zombies que saltaban de la nada en la pantalla. Sí, esas imágenes mantenían mucho en mi mente cuando tenía que dormir y durante un largo periodo. Bueno, ¿aún conserva ese temor? Para nada, de hecho, ahora ver una película de terror o cualquier cosa relacionada con eso no me cansa ningún sentimiento. ¿Por qué cree que tenía o tiene ese temor? La verdad no tenía ni idea, es que también, aparte del temor, pues yo creo que el temor era lógico por esa edad, porque estaríamos hablando de que igual 10 años, pasaron muchas cosas cuando tenía 10 años. Entonces, pues era algo, era algo normal porque pues no debería estar viendo esas cosas. Aún así, como digo, no sé, de pronto es inusual, pero me atraía. Entonces yo mismo buscaba asustarme y tener miedo. ¿Por qué crees que sucedía eso? Mm, pues yo creo que puede ser como de pronto también una competencia entre amigos no, me acuerdo que durante el momento en el que veíamos los videos sentíamos adrenalina. Estábamos pues los amigos viendo el mismo computador y estábamos acompañados, entonces era divertido. Aún así las imágenes eran un poco fuertes, entonces durante la noche las recordaba y eran difíciles de quitar. Listo. Bueno, ¿conserva algún objeto juguete de la infancia? ¿Cuál y por qué? Yo creo que esta pregunta está muy relacionada, bueno, está relacionada con el juguete. El juguete que conservo lo tengo aquí en una estantería y es un Teletubby que en la infancia me causaba mucho terror. Pensaba que se movía solo y me lo encontraba, me lo topaba y me traumatizaba inmediatamente porque creía que caminaba. Y sí, yo creo que hace unos 5 años lo encontré nuevamente y ya no sentía nada de miedo, entonces me gustó conservarlo. Ahí lo tengo dentro de una cajita. Listo. Teniendo en cuenta que nos remontamos a la infancia, ¿podría describir algún suceso de la infancia que aún recordándolo en el presente les siga incomodando? Mm, no, no, la verdad es que no sé, no,
que... bueno, sí, sí, ya haciendo memoria, sí, solo uno. Porque es que por lo general creo que todas las cosas que en un momento me incomodan, bueno, ya me estoy acordando más, pero sí, las cosas que me incomodan o considero que fueron malas, como que no las suelo recordar. Pero ahorita haciendo memoria, sí, sí recuerdo que cuando, cuando era un pequeñito que, bueno, es necesario que piensen qué edad tenía. Estamos hablando de la infancia, entonces no creo Sí, que es sea que necesario. Pero si tú lo consideras, puedes decirlo. pues me parece importante, pero es que no podría decir exactamente qué edad, pero digamos un estimado, yo creo que 7 años. El caso es que me acuerdo que dos cosas. Una que creo que yo hacía bullying, entonces trataba mal a algunas personas y sí, a día de hoy pues en este momento ya no tanto, pero sí me llegó a incomodar y fue algo feo porque una vez casualmente un primo se topó con una persona que yo le hacía matoneo y habló muy mal de mí entonces, hacia mi primo y mi primo expresó eso en una reunión familiar. En el momento que sucedió eso yo no me acordaba para nada, yo no me acordaba para nada y creía que eran mentiras, pero al pasar el tiempo haciendo memoria, sí, sí, eso fue verdad. ¿Con ese suceso basta o diría el otro? Si quieres contar el otro, puedes hacerlo. Mm, pues bueno, eh, el otro sí bueno, sí, yo creo que puede ser hasta más importante o destacable. Este sí me llega a incomodar a día de hoy, bueno, cada vez es menos porque como que voy madurando respecto a ese tema y es que cuando era muy pequeño, yo creo que antes de que yo hiciera bullying, me hacía el matoneo a mí. Sí, 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 ya era más pequeño. Porque ya no era tampoco muy pequeño, yo ya estaba en cuarto y aún así en ocasiones como que me poposeaba un poco y pues ya en esa edad pues eso es algo que ningún niño hace, entonces sí yo sufría mucho matoneo por parte de muchas personas y sí, y a día de hoy me avergüenza y me incomoda. Aunque como digo ya cada vez menos, ya no, ya le veo menor importancia. Ok, quisiera que me indique algún suceso de la niñez que recuerde le generara culpa o vergüenza. Pues quedémonos con el suceso que acabo de comentar. Ese yo creo que es el ejemplo más claro que tengo ahorita en mi mente y yo creo que incluso en mi vida es ese. Y siente vergüenza al recordarlo, ¿sí? ¿O qué son los sentimientos que se Sí, generan al recordar este recuerdo? sí, pues como que me estoy extendiendo tanto que voy a responder las preguntas que, que vienen después, pero sí, lo que dije sí me causa como incomodidad recordar eso, como vergüenza y en el caso de cuando yo hacía matoneo, pues culpa y me sentía mal. Comente bajo qué circunstancias y a qué edad tuvo accesos a los contenidos que han sido denominados para adultos. Mm, por la misma época en donde iba a la biblioteca de Arpíos de Terror, también eh, en ocasiones compañeros llegaban a poner pornografía en los computadores o buscábamos en la biblioteca libros que hablaran sobre la anatomía del cuerpo humano, entonces en ocasiones aparecían mujeres completamente desnudas. Sí, sería ese. Bueno, ahora vamos a indagar un poco sobre la adultez. Por favor, coménteme sobre algún suceso que le haya generado impacto en la vida adulta. Mm, la verdad es que no se me viene nada a la mente, o sea, que yo sienta que sí refleja un impacto en mi vida adulta.
así que esté muy seguro de mi respuesta, no, por alguna razón no se me viene nada, pero si sirve de algo, pues yo creería que mm, en el momento en que cambié por completo mi forma de ser, cuando dejé de ser impulsivo y arrogante y egoísta y me empecé a preocupar por los demás y intentar caerle bien a la gente y preocuparme en mi salud, pues que no pase tampoco mucho. Tampoco creo que sea en mi etapa de adultez, pero es como lo más cercano y importante que veo. Entonces, sí, en ese momento en que cambió mi vida por completo porque fue un antes y un después en cómo me percibía y me trataba la gente y cómo me sentía yo conmigo mismo, pues sí, ese fue un impacto que marcó mi vida. Aún así, pues no fue en mi adultez. Mm, Otra cosa, digamos, más pronto fue, digamos, eh, el momento en que vi el mensaje de que fui admitido a la Universidad Nacional después de haberlo intentado durante 2 años. Eh, sí, lo que pasa es que no lo considero tanto un impacto porque no siento que fue un sentimiento tan fuerte como me lo esperaba. Antes de que sucediera, yo me imaginaba qué pasaría cuando pase a la universidad. Y al momento en que llegó, pues no fue igual. Pues sí, en ese momento me sentí muy emocionado. Se lo comenté a mis papás, era muy de noche. Pero no sé, de pronto por el tiempo que pasó antes, no creía que en realidad hubiera pasado a pesar de que ahí dijera. O no sentía que lo merecía o algo por el estilo. No sé, pero no fue el sentimiento tan fuerte que me esperaba. Bueno, si tuviera que imaginar algo que le sucediera y causara vergüenza en la edad adulta, ¿cuál sería? Mm, ya, pues, así lo último que me acuerdo de vergüenza que he sentido es como no poder conectar mucho con personas de mi edad o un poco eh, menores que al intentar entablar conversaciones con ellos como que no compagina nada y termino siendo excluido y eh, sí, siento que pude haberlo hecho mejor tal vez, aunque yo no considero que haga las cosas mal, pero sí me causa vergüenza cuando recibo ese rechazo. Listo. En retrospectiva, ¿qué recuerdo o vivencia cambiaría de su infancia? ¿Y cuál de su adolescencia? Pues en mi caso yo no cambiaría absolutamente nada de mi vida, pues actualmente yo estoy muy feliz con quien soy. Por ahora he logrado lo que me he propuesto y me siento feliz conmigo mismo, entonces yo considero que todos esos sucesos, esos problemas, esas cosas negativas o que no fueron especialmente positivas, contribuyeron a lo que soy ahora y cómo me siento ahora. Entonces yo no cambiaría nada, mm, la verdad. Listo. Bueno, muchas gracias Juan Manuel por ayudarme a responder esta entrevista. Bueno, quisieras que me respondieras cómo te sentiste al momento de responder esta cantidad de preguntas. Bueno, pues me sentí bien, seguro, confiado. Yo pensaba que mis respuestas iban a ser cortas, pero al final me terminé extendiendo mucho. También no recordaba muchas cosas y, sin embargo, eventualmente aparecieron en mi mente y fue bueno haberlo hecho porque ahora puedo mirar con mayor perspectiva lo que soy ahora. Si ya tenía esa idea en mi mente,
pues ahora como que se ha fortalecido. ¿Crees que es necesario hacer este tipo de preguntas, pues, casualmente o a menudo? Mm, depende, sí, pues si son a menudo, pues yo creo que deberían variar un poco, pero digamos, exactamente estas mismas preguntas yo sí las haría a otra persona por etapas, por cada etapa de su vida. Listo. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Bueno.